Les damos la más cordial bienvenida a este programa especial que llevamos a cabo, en el cual le mostramos un pedazo de nuestra historia, como quien diría, una probadita de la historia de Honduras. Ese maravilloso mundo, muchas veces poco explorado en nuestro país, en el cual pues no nos hemos interesado de una forma profunda y en el cual deberíamos de estar más pendientes. Conociendo la historia es la memoria de un país, es recordar para no volver a cometer los errores. La historia nos deja ese legado y eso es interesante que debemos de conocerlo para no volver a repetir los errores. La historia es maravillosa, en Honduras no se queda atrás, hay un sinnúmero de cosas que no conocemos y que sin duda son muy importantes. Hoy vamos a hablar sobre la independencia de Centroamérica, cómo comenzó esos movimientos. ¿Fue México el país que inspiró a Centroamérica a independizarse? ¿O es una escalada que viene de más allá? Algunos señalan, bueno, y nuestro himno nacional también lo señala, que desde Francia pues empezaron a llegar los primeros rugidos de ese león que luego se concretó un 15 de septiembre de 1821. Está con nosotros el historiador, catedrático de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Amaya. Con él queremos profundizar sobre la independencia de Centroamérica. Es un placer contar con usted, tomarnos un cafecito y hablar un poco sobre la historia de Centroamérica. Muchas gracias, Frank, y también muchísimas gracias a la invitación que nos hace UTV, el canal de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un placer estar siempre aquí, más para hablar de este tema tan importante como nuestra historia y la historia de la independencia. ¿Cómo se dan los primeros pasos para lograr o concretarlo el 15 de septiembre con la firma en Ciudad de Guatemala? El contexto histórico de los procesos independentistas en América Latina es un proceso largo que se fue fraguando desde finales del siglo XVIII hasta que culminó con la derrota final del imperio colonial español en América, en la derrota que tuvieron en la batalla de Ayacucho, que finalmente liberó a Perú, en el encuentro ese de los dos ejércitos libertadores de Simón Bolívar y de San Martín. Para que se llegara a ese extremo de la derrota final del Imperio Español en América en 1824 en Ayacucho, se pasó primero por una larga etapa de coyunturas y de crisis que fue teniendo el Imperio Español, sobre todo desde que se empezaron a impulsar las reformas borbónicas en el reinado especialmente de Carlos III, que es el principal rey reformista de los Borbones. Él incitó una serie de medidas de carácter impositivo para América, por ejemplo, fundamentalmente en dos niveles. Una, en el nivel político, creando lo que se llama el régimen de intendencias, que pretendía la centralización del poder español en América a través del envío de especialmente funcionarios españoles de la alta nobleza, lo cual fue mermando el poder de los criollos. Los criollos ya no podían acceder a tener cargos públicos importantes, y en segundo lugar, a través de una serie de cargas impositivas, especialmente de impuestos, el impuesto de la alcabala, que sería hoy en día como un impuesto a los productos de exportación e importación, y también la instalación de varios monopolios que solamente podían ser vendidos por el rey. Por ejemplo, el monopolio del aguardiente, el monopolio del tabaco, el monopolio de la pólvora, y uno de los más importantes para la economía de los criollos, que era un impuesto o un monopolio a la venta del azogue, que era el mercurio que se utilizaba para la actividad minera, ¿verdad? Entonces, estas reformas que impulsó Carlos III desde 1763 fueron provocando en primer lugar descontento en los criollos,
Los criollos hasta el siglo XVIII pues se sentían igualmente ellos españoles, se llamaban a sí mismos españoles. Pero a partir de estas cargas que les impone Carlos III, empezaron a sentirse ciudadanos de segunda categoría y fueron despertando podríamos llamar una conciencia nacionalista que le llevó posteriormente en el siglo XXI a hacer la independencia. Y en segundo lugar, también hay otra serie de causas que se estaban desarrollando en Europa, especialmente el proceso del movimiento de la Ilustración, un movimiento que impone un nuevo paradigma, no solamente político y filosófico, sino que también, diríamos, ideológico. Es decir, plantear los postulados de que todos los hombres somos libres y los postulados de libertad, igualdad y fraternidad, que derivaron posteriormente en 1789 al proceso libertario de la Revolución Francesa y también en el caso de América a la independencia de Estados Unidos en 1776 y posteriormente al proceso independentista de la primera colonia americana que se libera, Haití, en 1804. De modo que hay contextos y causas internas y hay causas externas que a principios del siglo XX, especialmente a partir de 1810 en México, explosionaron en una serie de condicionantes, de variables que posibilitaban la independencia. A ello se sumó también la crisis del Imperio Español en 1808, cuando Napoleón invade España y destrona al rey Fernando VII, de modo que deja un vacío de poder que fue catapultando, ¿no?, los anhelos, las ansias de libertad de los criollos, quienes a partir de 1810 en México, con el cura Miguel Hidalgo y Costilla, desataron movimientos de independencia que culminaron en Ayacucho en 1824. O sea, tenemos todo un proceso desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, que son procesos meramente independentistas y que van dando paso a las nuevas ciudades a buscar esa independencia. En efecto, se fueron acumulando una serie de eventos que de manera dialéctica pues, pusieron las condiciones objetivas para que este proceso independentista se generalizara desde México hasta la Tierra del Fuego, salvo el caso de dos centros bien importantes que fueron Cuba y Puerto Rico. No se pudieron independizar por su condición insular, pero también debemos recordar que Cuba era difícil que se independizara en ese momento porque prácticamente era el centro del intercambio no solamente comercial, sino militar de los españoles en América. La Habana era una fortaleza militar desde donde los españoles desplegaban al resto de América sus fuerzas expedicionarias cuando había alguna rebelión como la que se suscitó con Tupac Amaru en América del Sur. Entonces, en Cuba prácticamente los españoles tenían un arsenal y era un poco más fácil defenderla de otras fuerzas independentistas que pudieran provenir del continente. Pero a nivel continental el proceso fue general. Prácticamente se independizaron todas las colonias en un espacio de apenas 14 años. Por ejemplo, en México fue un movimiento independentista bastante sangriento, ¿no? Bueno, al final terminó, bueno, o no terminó, sino que formó parte que a Miguel Hidalgo, a Allende, también a Morelos, se les terminara cortando la cabeza y guindándolas en unas jaulas, en unos, no sé si me equivoco, en la alhóndiga de Granaditas. O sea, fue tan sangriento que llegó a esos niveles. ¿Qué pasó con Centroamérica? ¿Fue así de sangriento o no? ¿O fue hasta después de la independencia? En el caso de Centroamérica, el proceso, podríamos decir, liberacionista y sangriento de guerras civiles se desató hasta después de la independencia, una vez que se instala la República Federal en 1824. Pero en México varios historiadores, como Carlos Araya Pochet, por ejemplo, el costarricense,
establecen que hubo como focos independentistas fuertes, y en América el primero y más fuerte de ellos fue precisamente México. Araya Pochet divide el proceso independentista de México en dos fases, uno violento y sangriento, este que usted alude, y el otro ya como más pacífico con Iturbide en 1821. Entonces, en su primera fase, cuando Hidalgo llama a la rebelión, ese proceso independentista es radical, es posiblemente el más radical de los procesos independentistas en América Latina. Hidalgo era un sacerdote pues, de origen mestizo. Muy liberal, ¿no? Muy liberal, y armó un ejército que, por ejemplo, en la toma de Guanajuato, encerró a la mayoría de la población blanca y la masacraron. Y posteriormente, cuando marchan hacia Ciudad de México, que estuvieron a punto de tomarla, los criollos que al principio apoyaban a Hidalgo, ante el temor ese de las masas indígenas que habían sido asusadas por Hidalgo, prefirieron mejor aliarse de nuevo con el eje realista y con el virrey para derrocar finalmente a Hidalgo, y en efecto pues lo acusan a muerte, y posteriormente la lucha la sigue en 1811 José María Morelos, pero sufre igual suerte cuando su ejército es derrotado en 1814, y a partir de esa fecha, desde 1815 hasta el 21, la independencia de México toma una vía más bien pacífica. Se declara más bien mediante un acta de independencia, como en el caso de Centroamérica, de modo que pues, esa independencia de México, ese proceso independentista de México en su segunda fase, ya con Iturbide cuando se declara emperador en 1821, prácticamente lleva de lleno a Centroamérica a un proceso independentista también de carácter pacífico, mediante un acto oficial que declara la independencia en 1821, el 15 de septiembre, después de la reunión de las principales fuerzas sociales, la iglesia, el poder español, los criollos, los comerciantes, que reúnen un consejo en la ciudad de Guatemala, y ante el miedo de que los indígenas y los esclavizados se rebelaran, mejor redactan un acta declarando oficialmente la libertad, la independencia de Centroamérica con respecto a España. En Centroamérica, ¿dónde empiezan los primeros toques de independencia, las primeras revueltas, los primeros que se inspiran en estos modelos de países como México, como el mismo Estados Unidos, Francia con la Revolución Francesa? En Centroamérica hay fundamentalmente una provincia que es, como podríamos llamarla, de mayor vocación independentista, de mayor vocación liberal. Que no está en Honduras. Que no está en Honduras, es justamente El Salvador, y posteriormente Nicaragua y también Honduras, ¿verdad?, en tercer lugar. El Salvador era la provincia más pequeña, pero era la provincia que desde el punto de vista de tributos para la Capitanía General era la que mayormente más producía ganancias para el capitán general, a través sobre todo de la exportación del cacao y del añil o jiquilite. Y Nicaragua también tenía en León precisamente una fuerza liberal importante, de modo que es ahí donde se organizan los dos primeros motines o intentos de rebelión contra el ejército español, en El Salvador en 1811 y posteriormente en Nicaragua en 1812. ¿Qué le parece si nos profundiza un poco más después de que hagamos esta pequeña pausa? Solo un instante nada más para que usted continúe pendiente de esta programación especial que tenemos en este momento, pues, cuando nuestra patria cumple 195 años de independencia. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos disfrutando pues de un rico café con Jorge Amaya y estamos hablando sobre la independencia de Centroamérica. Nos comentaba hace un instante que fue en El Salvador, básicamente, donde se inician esos primeros pasos, esas primeras revueltas, esos indicios de independencia en Centroamérica. Nos hablaba de que El Salvador era muy productivo para la Capitanía General de Guatemala. También León en Nicaragua y en un tercer puesto Honduras. Cuéntenos un poco más. Eso fue como en 1811, ¿no? 1811, 1812, en efecto, empieza en 1811, se podría decir como, de hecho los salvadoreños festejaron esa fecha como un bicentenario preindependentista, ¿verdad? Y luego también en León hay conatos de motines. Y también ese mismo año aquí en Tegucigalpa, que era una plaza liberal fuerte, hay un motín de varios criollos, pero especialmente mestizos y también mulatos, en lo que hoy en día es el barrio La Plazuela, que en aquel tiempo también se llamaba así por la zona del Arbolito, ¿no? Que era la periferia, la zona periférica. Tegucigalpa llegaba justamente hasta ahí y por tanto era Vivían lejos entonces. Vivían lejos, la gente vivía... En esa zona pues vivían los grupos marginados, ¿no? Mestizos, mulatos, gente que trabajaban como artesanos, pero fueron repelidos esos motines por las fuerzas de la Capitanía General, por las milicias que tenían asentadas aquí en cada una de las provincias, y pues siguió el poder español hasta 1821, pero la influencia, ¿no?, de esos acontecimientos que se desenvolvieron en México a partir de la instalación de Iturbide como emperador, pues provocaron que finalmente Centroamérica, con mucha influencia mexicana, se independizara el 15 de septiembre de 1821. ¿Qué pasa después de esa anexión? Yo recuerdo que a nosotros nos decían en el colegio, en la escuela, que Valle redactó el acta de independencia, pero no la quiso firmar porque no estaba de acuerdo. Otros nos decían, Valle se oponía prácticamente a una independencia. ¿Por qué? Porque él consideraba que estos países no estaban listos para llevar a cabo una vida independiente. ¿Qué pasó después de eso? Ciertamente hay estudios que indican que José Cecilio del Valle intentó mostrar una actitud un poco más pragmática con respecto a la independencia. Valle era el principal estudioso, creo yo, no solo de América Central, sino también posiblemente uno de los principales intelectuales y conocedores de la economía política de ese tiempo, de toda América Latina. Y Valle analizó que Centroamérica, o Guatemala, como él la llamaba, era la región más atrasada desde el punto de vista, por ejemplo, de no contar, de no poseer con una clase intelectual, como en otros centros urbanos ya consolidados como la Ciudad de México o Santa Fe de Bogotá o Lima. Había pocos intelectuales, había poca, por ejemplo, infraestructura de comunicaciones, carecíamos de carreteras inclusive, de modo que usted recuerda que la independencia es el 15 de septiembre y los pliegos llegan el 28 a Tegucigalpa, es decir, se tardaron casi 2 semanas en llegar los pliegos de la independencia. Entonces Valle decía que la independencia debía hacerse gradual. Después, cuando se desarrollaron los movimientos de manera rápida, pues Valle aceptó la independencia y hubo un momento incluso en que Valle, a partir de 1824, se vuelve más liberal, más radical que el mismo sector liberal de Guatemala y Honduras, que eran los más fuertes junto con el salvadoreño. Entonces, esa independencia se da, como bien lo decía Valle, en un contexto bastante débil, de modo que fuimos independientes solo 4 meses, fíjese, nos independizamos en septiembre de 1821 y posteriormente en enero de 1822 nos anexamos al Imperio Mexicano cuando Iturbide envía una fuerza militar para que se materialice el hecho a cargo de Vicente Filísola, y Centroamérica pues es independiente, podríamos decir, solo 4 meses. O sea, una serie de contradicciones, ¿no? Una serie de situaciones en las cuales que parece que al final le dan la razón a Valle.
porque Valle termina siendo diputado por Centroamérica en México. Incluso llega un momento en el que está preso en México por algunas circunstancias. En efecto, Valle se opone, por ejemplo, a la anexión a México inicialmente. Valle se opone a la invasión, sobre todo, yo creo, más por patriotismo, por ver invadida su patria por una fuerza expedicionaria, por una fuerza militar extranjera para él, porque ya consideraba que Centroamérica era una patria independiente. Por tanto, Valle es capturado por Iturbide y es puesto preso en la Ciudad de México. Luego es electo en efecto diputado y el emperador Iturbide lo nombra como primer ministro de Relaciones Exteriores de México. Imagínense, México, que tenía su universidad, que tenía gran cantidad de intelectuales, y el enorme prestigio que tenía Valle de que lo nombren el ministro de Relaciones. Pero Iturbide, prácticamente con esas ínfulas que tenía de ser como un emperador europeo, ¿verdad?, a lo Fernando VII o a lo Napoleón, ¿verdad?, finalmente se granjeó muchísimos enemigos y en marzo de 1823 le dan como una especie de golpe de estado. Desde ahí empieza esa tradición, de modo que Filísola regresa a México, no sin antes convocar a todas las provincias para que se reunieran en un congreso en la ciudad de Guatemala, congreso que se reúne el 1 de julio de 1823, y es justamente ese congreso el que declara lo que muchos historiadores consideran como la segunda y verdadera independencia de Centroamérica. Es el congreso que decreta que Centroamérica va a ser un estado libre e independiente de México, de España o de cualquier otra potencia extranjera. Y no solo eso decreta este congreso, sino que indica que va a crear una nueva entidad política que va a ser la República Federal de Centroamérica. Por tanto, yo considero que la crisis en Centroamérica y lo que genera posteriormente la fase violenta por crear la república es este acto, ¿no? Cuando se decide que Centroamérica será una república, una entidad diferente, ya totalmente independiente, un nuevo estado. Eso ponía en peligro, por ejemplo, el statu quo de la clase conservadora y de amplios segmentos también de la jerarquía católica, que poseían enormes riquezas en todo Centroamérica. Y también ponía en peligro la hegemonía de nuevas potencias que querían suplantar a España como ejes dominadores de nuestro territorio, especialmente de Inglaterra, ¿verdad? De modo que se decreta la República Federal, se convocan elecciones que gana Valle, pero el Congreso, finalmente el Consejo, decide nombrar como presidente a Manuel José Arce, y Centroamérica nace en una crisis, nace a la República con una crisis en 1825, cuando se instaura la República Federal de Centroamérica. ¿Cómo se logra gobernar Centroamérica en esos 4 meses de independencia? ¿Qué hubo ahí? ¿Cómo se logra conformar? Se colocan gobernadores en las principales ciudades de Centroamérica. Obviamente Guatemala era la capitanía general, o en ese caso pues la capital de Centroamérica. ¿Cómo se logran conformar? En esta primera etapa no hay ningún cambio significativo. De hecho, la misma acta de independencia del 15 de septiembre señala que en el entendido que el nuevo Congreso deliberará para formar una nueva entidad política, seguirán en el cargo las mismas autoridades que detentaban el poder. Es decir, que se decreta la independencia, pero el jefe supremo, diríamos, continuaría siendo el último capitán general, don Gavino Gainza. Lo mismo ocurrió en el caso del estado de Honduras. El gobernador continuó ejerciendo el poder en Comayagua hasta que en 1822, cuando llegan las fuerzas mexicanas, recibe la presión de don Dionisio de Herrera para que deje el poder y lo tomen los criollos, ¿verdad? Entonces,
don José Tinoco de Contreras, que había sido o fue el último gobernador español, se ve presionado para tratar de darle más poder también a los liberales. Pero yo creo que finalmente los liberales, esta nueva clase que es controlada sobre todo por criollos centroamericanos y que tenían la concentración de mayor fuerza en El Salvador y luego Honduras y Nicaragua, para mí toman el poder, se podría decir, hasta que se instaura la República Federal en el año de 1825 y en Honduras asume como primer jefe de Estado de la provincia de Honduras, que formaba parte de la República Federal, el justamente primo de don José Cecilio del Valle, don Dionisio de Herrera, que a su vez era tío político del general Morazán. Vemos que existen redes familiares que son las que controlan el poder. Dionisio de Herrera era el principal liberal de Honduras, entonces para mí, hasta 1825 es que los liberales, se podría decir, asumen el poder en el resto de provincias de Centroamérica. ¿Qué papel juega la Iglesia Católica en todo este movimiento independentista? Porque al principio la Iglesia Católica, como le sucedió al cura Hidalgo, lo excomulgaron, lo expulsaron de la iglesia, hicieron todo lo posible para que no sirviera como de polvorín a esa necesidad urgente que tenían estos pueblos. ¿Qué papel juega la Iglesia Católica antes, durante y después de la independencia? El papel de la Iglesia es sumamente interesante. Volátil. Sí, es volátil. Pienso yo que, como en todos los procesos de crisis política de América Latina, la Iglesia asumió papeles divergentes. Por un lado, la jerarquía eclesiástica siempre estuvo del lado del poder conservador. En el momento de la independencia, por ejemplo, de la Gran Colombia, Simón Bolívar fue excomulgado por el Vaticano. Y en el caso de Centroamérica, Valle fue llamado una vez por la Inquisición y Dionisio de Herrera también fue satanizado por el... no digamos Morazán, ¿verdad? No digamos Morazán, Morazán fue diabolizado. Hace poco escribí un artículo justamente sobre ese tema, sobre la demonización de Morazán por parte de la Iglesia. Pero esto era a nivel de jerarquía, pero a lo que podríamos denominar como la iglesia de base, es decir, los curas, ¿no? Especialmente los religiosos que viven en las parroquias y son sobre todo de ascendencia mezclada, mestiza, incluso muchos de ellos mulatos. Casi todo este cuerpo religioso fueron más bien radicalmente independentistas y liberales. Recuerden, México, Hidalgo y Morelos son curas. En Centroamérica, José Matías Delgado impulsa la independencia, y en el caso de Honduras, el padre Márquez no solamente fue uno de los liberales más radicales, sino que hasta en su momento, ¿verdad?, apoyó las leyes del gobierno de Morazán cuando fue jefe de Estado aquí en Honduras, para apoyar las leyes del divorcio, por ejemplo, o el libre casamiento de los curas. Eso era un escándalo. Imagínense que podría ser un escándalo ahorita, no digamos hace 200 años. Entonces podría decirse que la iglesia tuvo en la jerarquía una visión conservadora aliada con los peninsulares o con criollos conservadores que querían perpetuarse en el poder, y el clero bajo, podríamos denominar, estuvo mayoritariamente apoyando las luchas independentistas. ¿Cuándo entra Morazán a este juego? Porque, si no me equivoco, es como después de 1824 que ya empezamos a saber de él. Fue empleado de la alcaldía de Tegucigalpa y después va en ese camino y que lo termina convirtiendo en el paladín centroamericano. En efecto, Morazán, en los primeros momentos, en los momentos que se desata la independencia aquí en 1821, tiene un perfil bajo, podríamos decir. En efecto, él es un funcionario de la alcaldía de Tegucigalpa. Cuando llegan los pliegos
de la independencia en 1821, el 28 de septiembre, Morazán era funcionario en la alcaldía, junto con su tío político, don Dionisio de Herrera, pero podría decirse que Morazán empieza a tener activa participación y se constituye en el pilar de la liberación y de la independencia centroamericana, cuando en 1826 el presidente federal Manuel José Arce manda a capturar a don Dionisio de Herrera, sitia la ciudad de Comayagua y la incendia, y en defensa del Estado de Honduras ante la invasión del ejército federal, Morazán organiza el llamado Ejército Aliado Protector de la Ley para tratar de recuperar la libertad de don Dionisio de Herrera y enfrentar al ejército invasor que había enviado Manuel José Arce, a cargo paradójicamente de un hondureño, don Justo José Milla. Morazán después se enfrenta en noviembre de 1826 en la batalla, una de las batallas más importantes de la historia de Honduras, que es la batalla de la Trinidad, donde derrota a Milla, y desde esa fecha hasta 1829 Morazán es el comandante general que se enfrenta al ejército federal, a quien derrota en abril de 1829, y posteriormente en 1830 Morazán gana la primera elección para convertirse en presidente de la República Federal. En ese momento, 1830, Morazán se convierte en el personaje, podríamos decir, que ya como presidente federal provoca la verdadera independencia de Centroamérica, cuando Centroamérica se aglutina ya como una república libre, federal e independiente. Es imposible no dejar que esas imágenes corran en nuestra cabeza. Imaginarnos a Francisco Morazán como empleado público, luego imaginárnoslo en cruentas batallas, recorriendo Centroamérica de arriba abajo y convirtiéndose en el paladín centroamericano. Es imposible también dejar temas así a medio andar. Sí le prometo que vamos a tener más espacio para poder debatir de estos temas. La historia de nuestro país es tan rica y tan maravillosa que vale la pena conocerla. Y para mí ha sido un grato momento compartir este espacio con usted y agradecerle por la disponibilidad y darnos el tiempo para hablar así, una probadita básicamente de lo que es la independencia de Centroamérica. Gracias, don Jorge. Muchísimas gracias a UTV. Quiero también enviar un caluroso saludo a todos los compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias Sociales y también especialmente a nuestros estudiantes de Historia y en general pues a las autoridades universitarias y a toda la comunidad universitaria, deseándoles también unas felices fiestas de independencia. Muchísimas gracias, don Jorge. Siempre Gracias, es un placer Frank. contar con usted. Igualmente. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa especial. Vamos a tener mucho más seguramente más adelante, en el cual pues les podremos mostrar aún más de la historia de nuestro país. Con permiso.